Euronews. Las noticias. Ucrania destruyó el domingo más de un tercio de todos los portamisiles rusos en un ataque coordinado con drones orquestado desde territorio ruso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. ¿Cómo se planeó la operación Telaraña y cómo se ejecutó? Desgranamos todos los detalles de esta maniobra en la que Kiev, usando unos económicos drones, ha conseguido dar un duro golpe al ejército del Kremlin. Tienen toda la información en nuestra página web. En España se siguen sucediendo las informaciones en torno a Leire Díez, la conocida como Fontanera de Moncloa, justo en el 7º aniversario de la llegada de Pedro Sánchez al poder, tras llevar a cabo una moción de censura contra el gobierno de Rajoy por casos de corrupción vinculados al PP. El Confidencial ha publicado hoy que la militante socialista fue la encargada del voto por correo en las elecciones del 23 de julio de 2023, proceso que fue muy polémico y criticado por UGT y comisiones obreras. Según fuentes sindicales, 2 días antes de las elecciones, más de 700.000 personas todavía no habían ejercido su derecho a voto. Por otro lado, se ha vivido otro episodio antisemita en Estados Unidos, donde un hombre ha prendido fuego a un grupo de personas en un evento pro-israelí al grito de Palestina libre. Comenzamos con el informativo. El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia en una carrera muy reñida contra el liberal Trzaskowski. Continúa el contraataque de Ucrania a Rusia con una ofensiva con drones. Greta Thunberg y otros 11 activistas han zarpado hacia Gaza en un barco destinado a llevar ayuda humanitaria a la franja. 6 heridos en Colorado después de que un hombre prendiera fuego a varias personas al grito de Palestina libre, según el FBI. El conservador Karol Nawrocki ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales polacas según el recuento final de votos del lunes. Nawrocki ha obtenido el 50,89% de los votos, derrotando por un estrecho margen al alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski, que ha recibido el 49,11% en una carrera muy reñida en la que ambos candidatos se han proclamado vencedores tras los primeros sondeos a pie de urna del domingo por la noche. Con Nawrocki, que cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es probable que Polonia se mueva en una dirección más nacionalista, una visión que esbozó en un discurso a sus partidarios durante el fin de semana. Hemos conseguido unir a todo el campo patriótico de Polonia, a todo el campo de personas que quieren una Polonia normal, quieren una Polonia sin inmigrantes ilegales, una Polonia segura. La victoria de Nawrocki supone un importante revés para el gobierno de coalición dirigido por Donald Tusk y es probable que prolongue el actual estancamiento político en Polonia. Karol Nawrocki se ha convertido en el nuevo presidente de Polonia tras ganar por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo. Respaldado por el Partido Conservador Ley y Justicia, Nawrocki obtuvo el 50,8% de los votos. Su campaña giró en torno al lema Polonia y los polacos primero. Nacionalista y conservador, Nawrocki ha contado con el apoyo del nacionalista rumano George Simeon y del primer ministro húngaro Viktor Orbán. En enero de este año se declaró contrario a la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea hasta que se resolvieran las cuestiones polaco-ucranianas. Nawrocki es historiador de formación, trabajó en el Instituto de la Memoria Nacional y dirigió el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus promesas electorales ha sido la de no subir los impuestos. Se ha declarado partidario de la energía nuclear y contrario a la vacunación obligatoria. Avances poco significativos en la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, celebrada nuevamente en Estambul, en el Palacio Ziragán. Aunque ambas partes beligerantes han vuelto a acordar un nuevo intercambio de prisioneros, las posiciones siguen estando muy alejadas. El portavoz ucraniano, Georgi Tiki, ha asegurado que la nueva remesa de prisioneros se centrará en soldados jóvenes y combatientes heridos y que su delegación está enfocada en conseguir un alto el fuego, establecer medidas humanitarias y que tanto Volodymyr Zelensky como Vladimir Putin consigan reunirse. Sin embargo, Tiki ha asegurado que Rusia sigue negándose a firmar un alto el fuego. Esta segunda ronda de negociaciones ha tenido lugar tras una importante operación bélica ucraniana en territorio ruso, conocida como la Operación Telaraña, en la que varios drones escondidos en camiones han hecho implosionar una importante cantidad de armamento en ciudades tan dispares como Murmansk en el Ártico o en Irkutsk, al norte de Mongolia.
El portavoz ucraniano ha asegurado que el éxito de la operación no ha influido en las conversaciones mantenidas hoy. Tras el gran asalto del domingo a aeródromos rusos que destruyó 40 aviones, las fuerzas ucranianas siguen intensificando su contraofensiva hacia Moscú. Rusia afirma haber interceptado 162 drones en un ataque masivo durante la noche en todo su territorio, con explosiones registradas en al menos 6 regiones. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia lanzó 472 aviones no tripulados y 7 misiles en Ucrania el domingo, en lo que llamó el mayor asalto de aviones no tripulados desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Sus militares también dijeron que al menos 12 miembros del servicio ucraniano murieron y más de 60 resultaron heridos en un ataque con misiles rusos contra una unidad de entrenamiento del ejército. La intensificación de los intercambios de fuego se produce antes de las conversaciones de paz directas entre las dos naciones en Estambul el lunes. Zelensky ha esbozado demandas clave como un alto el fuego completo e incondicional, la liberación de prisioneros y la devolución de los niños secuestrados. 6 personas resultaron heridas en lo que el FBI describió inmediatamente como un ataque terrorista selectivo después de que manifestantes se reunieran en Boulder, Colorado, para pedir la liberación de los rehenes en Gaza. El sospechoso de 45 años gritó Palestina libre y utilizó un lanzallamas improvisado en el ataque, según las autoridades locales. Fue detenido tras el incidente. El FBI dijo que estaba investigando el ataque como un acto de terrorismo y el Departamento de Justicia lo condenó como un acto de violencia innecesario. Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre fuera detenido por el tiroteo mortal contra 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos y gritara Palestina libre mientras era conducido por la policía. El ejército israelí intensifica su ofensiva militar en el norte y sur de la Franja de Gaza. En la ciudad de Han Yunis, las tropas israelíes atacaron el hospital europeo, causando daños en el centro médico. Según el Ministerio de Salud palestino, el ejército israelí bombardeó el único centro de diálisis que queda en el norte de la franja. El domingo, Hamas emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba estar dispuesto a negociar un alto el fuego en Gaza que incluyera la entrega inmediata de ayuda y la retirada de las tropas israelíes de la franja. Israel aún no ha respondido al comunicado y ha prometido continuar las operaciones hasta que los rehenes restantes retenidos por Hamas sean liberados y el grupo sea derrotado. La activista sueca Greta Thunberg y otros 11 activistas han zarpado hacia Gaza en un barco destinado a llevar ayuda humanitaria a la franja. El barco está operado por el grupo activista Coalición de la Flotilla de la Libertad, que ha declarado que intenta aumentar la conciencia internacional sobre la ofensiva israelí y la actual crisis humanitaria en Gaza. Y lo hacemos porque no importan las probabilidades en nuestra contra. Tenemos que seguir intentándolo, porque cuando dejamos de intentarlo perdemos nuestra humanidad, e independientemente de lo peligrosa que sea esta misión, no es ni de lejos tan peligrosa como el silencio del mundo entero ante un genocidio retransmitido en directo. El actor irlandés Liam Cunningham también forma parte de la tripulación del Matlin. Si no les detienen, el grupo espera tardar 7 días en llegar a su destino. Irán ha acumulado uranio suficiente para fabricar varias bombas atómicas, según revela un nuevo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. El informe se publica en un momento clave, mientras Estados Unidos intenta alcanzar un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear. Ambas partes han celebrado varias rondas de negociaciones sin lograr avances concretos hasta ahora. La ONU ha advertido que Irán es el único país sin armas nucleares que produce este tipo de material, algo que considera muy preocupante.
Irán insiste que su programa nuclear es pacífico, pero los organismos advierten que ya cuenta con uranio suficiente para fabricar varias bombas si lo decide. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, durante una visita a Atenas, ha confirmado en una entrevista a Euronews su intención de ser el próximo secretario general de la ONU y que tiene previsto dar los próximos pasos necesarios en este sentido. Lo estoy considerando muy seriamente y esto tiene que ver, hasta cierto punto, con las cosas que discutimos ahora. Creo que las organizaciones internacionales tienen un papel que desempeñar en un mundo que se enfrenta a niveles crecientes de conflicto y fragmentación. Creo en su utilidad, creo en la necesidad de tener una ONU, pero una ONU que importe. Una ONU que participe en la resolución de conflictos. Por eso lo estoy considerando seriamente. Grossi afirma que la situación en Ucrania, país que visitará en los próximos días, sigue siendo muy frágil y que un acuerdo de alto el fuego es fundamental para eliminar el peligro nuclear. También describe los posibles peligros si esto no ocurre. Hasta que no lleguemos a una fase de alto el fuego sin un accidente nuclear, seguiré preocupándome como el primer día. ¿Qué cree que puede ocurrir? Podemos tener un accidente nuclear con un escape radiológico. Si hay, por ejemplo, una parada completa en la refrigeración de la central, podemos tener un ataque por un dron o por artillería o de cualquier otra forma sobre el combustible acumulado allí, ya sea combustible gastado o fresco. Así que hay una gran cantidad de material nuclear acumulado en esta zona. Por lo tanto, las fuentes de posibles accidentes existen, están ahí y tenemos que protegerlas y prevenirlas. Al comentar las conversaciones nucleares en curso entre Washington y Teherán, afirma que la transparencia es un requisito previo para cualquier acuerdo sostenible entre ambas partes, al tiempo que habla de la preocupación de la agencia por la reticencia de Irán. También hay una serie de cuestiones importantes que Irán no está abordando adecuadamente con nosotros. Permítanme darle algunos ejemplos. Hemos encontrado restos de uranio enriquecido en lugares donde se suponía que no había ninguna actividad nuclear, y mucho menos uranio enriquecido. Así que es muy sencillo. Nosotros no tenemos una agenda política. Les preguntamos, ¿por qué hemos encontrado uranio enriquecido aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando para que encontrásemos uranio enriquecido? ¿Dónde está el equipo que lo estaba usando y cuál era su actividad? Y este proceso ha durado ya casi 5 años sin que hayamos obtenido las aclaraciones necesarias. El jefe de la OIEA estuvo en Atenas para varias reuniones con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Hablaron sobre los acontecimientos internacionales como la situación en Ucrania y las conversaciones en curso sobre el nuclear iraní, pero también asuntos locales como el uso de la energía nuclear en la navegación. Arabia Saudí ha impedido la entrada en la Meca a cerca de 270.000 personas sin permiso durante la peregrinación anual del Hajj. El gobierno culpa del hacinamiento en el Hajj a los participantes sin autorización y afirma que constituyeron un gran número de los que murieron el año pasado debido al calor extremo. Las multas para quienes participen sin permiso pueden ascender a 4.400 euros o incluir otras medidas punitivas como la deportación. Se calcula que actualmente hay 1,4 millones de musulmanes en la Meca y se espera que lleguen más personas en los próximos días. Marcha silenciosa en Budapest contra el proyecto de ley de transparencia, cuya aprobación está prevista para mediados de junio. Con cintas adhesivas pegadas en los labios, marcando un silencio impuesto, miles de personas protestaron este domingo en la capital húngara contra un proyecto de ley que aseguran pretende acallar voces críticas en ONGs y medios de comunicación. Nuestro trabajo no es subvertir, sino construir. No es ofender, sino defender.
No es traición, sino servicio. El gobierno cree que soy peligrosa porque hablo en nombre de quienes no son escuchados y porque trabajo para garantizar que todos en Hungría vivan en un ambiente sano. Al gobierno no le importa, están trabajando en otra cosa. Trabajan en hacerles la vida imposible a muchos. La arrogancia del poder consiste en ganar miles de millones de forintos a cualquier precio. Creo que de eso se trata. En manifestaciones como esta no perdemos la esperanza, nos hacemos aún más fuertes. Y aunque la protesta no logre cambiar inmediatamente el proyecto de ley, sin embargo podemos convencernos unos a otros de que vale la pena resistir. Desde hace semanas se multiplican las protestas de este tipo en Hungría. Al final de la marcha silenciosa, los activistas pegaron fotografías de los miembros del gobierno en el Hotel Gellert, que ha sido adquirido recientemente por una empresa del yerno del primer ministro Orbán. Jessica Roswell, comisaria de la UE, dice que todo aquel que quiera solidarizarse con la comunidad LGTBIQ+ de Hungría debería hacerlo. Así respondía la comisaria de Medio Ambiente Europea a la decisión del gobierno húngaro de prohibir el desfile del orgullo, decisión condenada por la mayoría de los Estados miembros de la UE, entre ellos Francia, Alemania y España. La Unión Europea se basa en valores que todos apoyamos y esta es la presión que ejercemos en esta unión. Uno de los puntos clave es la construcción de la libertad de las personas y de amar a quien quieran, o el Estado de Derecho y todas esas cosas. Así que por supuesto lo apoyo y yo misma he estado en muchas marchas del orgullo, aunque solo en Estocolmo y también en la pequeña ciudad en la que vivo. Mientras tanto, el comisario de Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha calificado la libertad de reunión como un derecho fundamental que debe ser protegido. Insistió en que no se trata de una amenaza para los niños, que es lo que ha argumentado el Parlamento húngaro basándose en la Ley de Protección de la Infancia. Roswell también afirma que esto está en el centro de sus convicciones y de la UE. No le digo a la gente lo que tiene que hacer, eso es en lo que creo y ese es el núcleo de la Unión Europea. El desfile está previsto para el 28 de junio. Algunos eurodiputados han confirmado su presencia, pero de momento ningún comisario ha hecho lo propio. Mucho ha cambiado desde la última actualización de las normas de la UE sobre fiscalidad del tabaco en 2011. Los nuevos productos de nicotina, incluidos los vaporizadores con sabor a fruta y las bolsitas de nicotina, entraron en el mercado y su consumo se disparó. Se propuso una revisión de las normas fiscales haciendo hincapié en el papel de la subida de precios para reducir el consumo. Sin embargo, la preocupación por la elevada inflación retrasó esta revisión. Expertos y ministros de la UE cuestionaron el retraso e insistieron en la necesidad de una revisión. 4 de cada 10 adolescentes vapeó en el último mes. Y cuando observamos los datos de consumo de tabaco calentado y de las bolsas de nicotina, en algunas regiones la prevalencia es muy alta. Vemos que debido a que estos productos no están grabados adecuadamente en la Unión Europea, algunos países no los graban o apenas lo hacen, por lo que se han vuelto muy accesibles no solo para los adultos, sino también para los niños. Y esa es la razón por la que la revisión de la directiva es urgente ahora. 15 países de la UE escribieron a la Comisión subrayando que la directiva actual es insuficiente. En respuesta, el Ejecutivo Europeo reiteró sus intenciones de abordar la tan esperada directiva. La propuesta actual eleva sustancialmente los tipos mínimos del impuesto especial para cigarrillos y puros. Además, por primera vez se centraría en los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina y el tabaco calentado, con el objetivo de suprimir el mercado juvenil. Sin embargo, el sector se opuso a este razonamiento. Un impuesto no ayudará en este caso porque hará los productos más atractivos para los traficantes del mercado negro. Y a este tipo de personas y empresas no les importa proteger a los menores. Así que creemos, o más bien lo vemos en los Estados miembros, donde ya existen impuestos elevados que están alimentando el mercado negro.
Por lo tanto, la protección de los consumidores y, por supuesto, de los menores no es mejor que en otros países. Los grupos de presión también argumentaron que los cigarrillos electrónicos son herramientas clave para dejar de fumar, pero algunos expertos en salud advirtieron que es necesario actuar con cautela, ya que los riesgos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos aún no están claros. Mientras tanto, la propuesta requiere unanimidad, algo que parece muy lejano. Países como Italia, Grecia y Rumanía presionan en contra. El presidente francés Emmanuel Macron recibió al equipo de fútbol Paris Saint-Germain en el Palacio Presidencial para celebrar su histórica victoria en la Champions League. Antes de reunirse con Macron, el PSG desfiló por los Campos Elíseos en un autobús con el techo descubierto. El equipo goleó 5-0 al Inter de Milán italiano en la final del torneo europeo disputada la víspera en Múnich. Era la primera vez que el PSG ganaba el título, ya que su única final anterior, que fue en 2020 contra el Bayern de Múnich, se quedó a las puertas. Las autoridades francesas dicen que 2 personas murieron y cientos fueron detenidas después de que estallaran las celebraciones en todo el país tras la victoria del equipo. Macron condenó la violencia inaceptable, dijo que se había producido al recibir al equipo en el Palacio del Elíseo. ¿Cuáles son los europeos que trabajan más horas? Los nuevos datos de Eurostat muestran que los ciudadanos de la Unión Europea trabajan algo menos que hace 10 años. La media en todo el bloque es ahora de 36 horas, frente a las 37 de 2014. Pero no todos los países siguen el mismo ritmo. En Grecia, por ejemplo, los trabajadores a tiempo completo trabajan una media de casi 40 horas, la más alta de la Unión Europea. Le siguen Bulgaria, Polonia y Rumanía con unas 39 horas semanales. Pero fuera de la Unión Europea, la semana laboral se alarga aún más. 43 horas en Turquía y 41 en Serbia. Un escenario distinto es el panorama en los Países Bajos, donde la jornada es de solo 32 horas. Del mismo modo, las vecinas Alemania, Dinamarca y Austria registran algo menos de 34 horas. Los datos también muestran qué sectores trabajan más y menos. Los trabajadores de la agricultura son los que trabajan más horas semanales, 41 horas, seguidos de los trabajadores de la minería y la construcción, con casi 39 horas. En el otro extremo del espectro, los trabajadores de la educación tienen la semana más corta con casi 32 horas, seguidos de los empleados del sector artístico con 32,9 horas y los trabajadores sociales con 33,4 horas. No, Israel no planea apoderarse de un lugar sagrado francés en Jerusalén. Este documento alega que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí planea retomar el control de la tumba de los reyes, un lugar sagrado que está bajo control francés en Jerusalén Este. El documento circula por redes sociales y presenta una decisión tomada, supuestamente, por Gideon Sa'ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Sugiere que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel está estudiando la posibilidad de mantener negociaciones diplomáticas con el gobierno francés. En la parte superior del documento se menciona el Día de Jerusalén, una fiesta nacional israelí que conmemora el momento en que las fuerzas israelíes tomaron Jerusalén Este tras la Guerra de los 6 Días de 1967. El Día de Jerusalén se celebra cada año en mayo o junio, coincidiendo con el mes de Iyar del calendario hebreo. Sin embargo, Euroverify no encontró pruebas de que el documento sea real. En una declaración pública compartida en X, la embajada francesa de Israel refutó las acusaciones y dijo que deploraba este tipo de noticias falsas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo a Euroverify que no tenía conocimiento de ningún movimiento oficial israelí que planeara hacerse con el sitio y que tanto Israel como la autoridad palestina reconocían las reclamaciones de Francia sobre el lugar. Además de varios lugares religiosos cristianos y judíos de la región, Francia posee 4 sitios patrimoniales en Jerusalén. Estos lugares, incluida la tumba de los reyes, se conocen como el dominio nacional francés en Tierra Santa, y algunas de las reivindicaciones de Francia sobre ellos se remontan a la época otomana. Para más investigaciones y comprobaciones, visite euronews.es.
Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos unas muñecas hiperrealistas que han desatado la locura en Brasil. Buen día y buena suerte. Não é parecido? Olha ele dormindo.